Bien, buenas tardes a todos y a todas. Vamos a iniciar con la tercera sesión. El tema que corresponde hoy son las características de los seres vivos. Antes de iniciar, podemos hacer un recordatorio que en la primera sesión estábamos hablando de los conceptos generales de la biología y su importancia dentro de los estudios de la vida. Hablamos de las ciencias que forman parte de las ciencias afines de la biología, como genética, fisiología, anatomía, zoología y demás. Y hablamos de otras ciencias también como la física, la química, la matemática, la geografía, que ayudan también al desarrollo de la biología. Luego en la segunda sesión nosotros hablamos del método científico, un método muy importante para el desarrollo de todas esas investigaciones dentro de la biología y que tiene una serie de pasos que comienza con la observación y luego termina con las leyes, en la cual ustedes pudieron pues entender, comprender y ver que la ciencia y todo tipo de investigación, incluso nuestro diario vivir, es una serie de pasos como ordenado y que eso permite que haya una secuencia lógica en cualquier proceso o cualquier evento de investigación, incluso en nuestro diario vivir. Hoy vamos a hablar un poco de las características de todos esos seres vivos que la biología estudia, de animales, plantas, bacterias, hongos, protozoarios, e incluyendo los organismos que son considerados como tal, como no vivos, como son los virus. Entonces, inicialmente, ¿qué creen ustedes o cuáles creen ustedes que son las características que tienen los seres vivos? A ver, ¿quién me da una idea? Una característica que tengamos todos nosotros, los seres vivos, incluyéndonos a nosotros, las plantas, los animales, ¿cuál sería? El metabolismo. Sí, metabolismo, muy bien. Necesitamos alimentarnos y buscar una fuente de alimentos. Sí, alimentos, está dentro de metabolismo, alimentación, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué otras cosas más? Nos alimentamos, ¿qué más hacemos? Nos Como la reproducimos reproducción, profe. y morimos. Muy bien, ese es un proceso importante. Nos reproducimos. ¿Qué más? Y morimos. Morimos también. ¿Qué más hacemos? Crecimiento y desarrollo. Sí, crecemos, nos desarrollamos. Muy bien. Bien. Entonces, a ver, para definir qué es la vida, a veces decimos por allí, yo tengo mucha vida, tenemos vida, cuida tu vida, pero ¿qué es la vida? ¿Qué es para cada uno de ustedes la vida? ¿Qué es vida? Porque puede ser relativo. Por ejemplo, para una persona vida es quizás vivir paseando desde Norteamérica hasta Sudamérica en una bicicleta y eso es vida porque tiene una definición. Para otras personas, vivir en una cabaña como ermitaño probablemente sea vida, pero para cada uno de ustedes, ¿qué es la vida? ¿Cómo la definirían? ¿Nadie tiene una idea? ¿No? Para mí, profe, es que estamos en vida, pues, y la salud es lo más importante, profe. Ok, Aparte de todas las cosas materiales. ok, esa es tu definición. ¿Qué más? ¿Otro? Más nadie. Bueno, el concepto de vida es bien relativo y para mí la vida, en el caso mío, no es más que una serie de eventos y procesos en los cuales te permite convivir con tu entorno de una forma sana, en homeostasis, es decir, en equilibrio. Y con el hecho de estar presente, de aparecer, crecer y formar parte de un ecosistema, eres parte de una vida, eres parte de un proceso. Entonces la vida no es más que procesos que permite que un organismo crezca, aparezca, crezca, se desarrolle y muera. Y que disfrute del entorno. Para mí eso es vida.
y probablemente sea muy debatible pues entre diferentes personas. Entonces, tengo estas imágenes que han dado la vuelta a todo Panamá y la pregunta es, ¿cuál de las dos imágenes creen ustedes que se valora más la vida? ¿La de arriba o la de abajo? Generalmente siempre la de arriba, En la de arriba, ¿por qué? porque generalmente se cree que las personas no están hechas para matarlas ni nada de eso. En cambio, las personas creen que los animales sí. Ok, no sé si se me entendió mal la pregunta. La pregunta es, en estas imágenes, en ambas imágenes, ¿en cuál representa el valor que se le da a la vida? ¿Cuál de estas personas de verdad valora la vida de una planta, de un animal, y cuál no? Esto aquí arriba El son biólogo, dos personas, uno de ellos, no sé si la conocen, no voy a mencionar nombre por no meterme en un problema, pero una figura, ex figura panameña y figura actualmente cazando un animal. Este animal está muerto. Este que está acá es probablemente algún veterinario o biólogo tratando de hacer estudio y salvarle la vida al mismo animal. Entonces, ¿quién valora de ellos más la vida? Y hablando de vida como no solamente de nosotros, porque el problema es que decimos la vida, pero del ser humano, pero no pensamos en que las plantas también viven, los hongos viven, los protozoarios viven, los animales viven. ¿Cuál de ellos probablemente respete más ese concepto de vida, de estar vivo? Bueno, es la segunda imagen, profe, la de abajo. La segunda probablemente. ¿Qué creen los demás? ¿Qué cree Mónica? ¿Qué cree Roy? Bueno, en mi opinión, el expresidente Ernesto Toro Valladares, si no me equivoco, se fue de cacería a África hace un tiempo atrás y pues cazó animales por simple deporte, y en la imagen de abajo podemos ver un veterinario dándole un cuidado especial a los animales. Ok. Bien, entonces los seres vivos tienen características. Los seres vivos nacen, respiran, crecen, envejecen y mueren. Ese es nuestro ciclo. Cada uno de nosotros tiene ese ciclo de las plantas, todos tenemos el mismo ciclo. Nacemos, respiramos, crecemos, nos desarrollamos, nos reproducimos, envejecemos y luego morimos. No hay nadie todavía que sea inmortal. Entonces las especies se pueden, o los organismos se pueden reproducir, se mueven, se adaptan, experimentan irritabilidad, el metabolismo y homeostasis. Son características de los seres vivos y eso es lo que define un ser vivo. La palabra vida, como lo dice aquí, no tiene una definición sencilla. Entonces hay muchas cosas con las que podemos definir esa palabra o ese concepto de vida. ¿Qué es la vida realmente? Vivir, respirar, reproducirse. Entonces, pero hay organismos que no cumplen con todo. Entonces no es tan fácil definir ese concepto de vida. Por ejemplo, vemos en esta imagen ¿qué podemos ver? Una oruga, esa oruga que probablemente se vaya a convertir en una mariposa luego, pues por metamorfosis, está comiendo, está cumpliendo con un proceso, se va a reproducir, sufre cambios, y eso genera que ella sea definida como un ser vivo, porque tiene procesos fisiológicos, morfológicos dentro de su ciclo de vida, y eso lo define como un ser vivo. También es capaz de reproducirse, capaz de respirar, y cada una de ellas son características de los seres vivos. Pero todos los seres vivos tienen una característica en común, que tienen una estructura básica que es la célula, que puede ser unicelular y que puede ser multicelular. Unicelular, por ejemplo, como ocurriría en las amebas, en bacterias u otros organismos, y multicelulares, es decir, muchas células, como por ejemplo en las plantas comunes que vemos hoy en día, nosotros, los animales, hongos, pero también hay hongos unicelulares.
Así que hay algunas variaciones, pero esas son las características que tienen los seres vivos, la presencia de una célula, ya sea procariota, ya sea eucariota. Y eso es importante entenderlo y diferenciarlo porque en base a esas características de procariota y eucariota uno puede ver las diferencias que hay entre los organismos y entre los estilos o tipos de vida y que se han adaptado también a diferentes medios, ya sea acuático o terrestre. Y eso es la parte importante. Entonces los seres vivos son muy complejos y altamente organizados. Por ejemplo, si vemos este ejemplo aquí, un cristal de sal está compuesto, cada uno de los pedazos de sal que usted utiliza en su cocina está compuesto por dos elementos. Ese es cloruro de sodio. Dos átomos, sodio y cloro. Uno cargado positivamente el sodio y otro cargado negativamente. Por eso es que se da la unión entre la sal, que es cloruro de sodio. Pero está organizado de una forma simple. Los océanos tienen mucha agua, muchos átomos de agua, de sal, de cloruro de sodio, pero están organizados, pero no son tan complejos, porque a pesar de que vemos mucha agua, sabemos que está formado por cloruro de sodio. Entonces es como bien complejo, bien grande, pero en su organización no son tan complejos. En cambio vemos una pulga de agua que es microscópica, muy pequeña, pero su organización celular, molecular, para formar órganos, estructura, tiene que ser bien complejo para poder que cada uno de esas estructuras se organice y tenga una función. Entonces en esto se basa la vida, que hay organismos más complejos, más simples, más fáciles de entender, menos fáciles de entender, y en eso se basa la complejidad de cada uno de los seres vivos. Todos los seres vivos estamos formados por átomos, esos átomos se unen y forman moléculas, y así sucesivamente esas moléculas se van formando y van formando a cada uno de los organismos. Por ejemplo, estas son imágenes de bacterias, que son organismos unicelulares, es decir, están formados por una sola célula, pero que están formados por millones de átomos y miles de moléculas que forman esa célula. Y la composición, por ejemplo, si hiciéramos una comparación de los niveles de organización de los seres vivos, y pudiéramos hacer una comparación, por ejemplo, entre una bacteria, entre un ser humano y entre una planta, la alfalfa, y comenzáramos a ver la complejidad o comparar qué tan diferentes o qué tan similares pueden ser en términos de comparación de átomos, de moléculas, de elementos. Por ejemplo, en carbono, que todos los seres, las características de un organismo o de una estructura orgánica es que está formado por el elemento carbono. Y si comparamos el elemento carbono en la bacteria es el 12.14%, en el ser humano es el 19% y en una planta es el 11.34%. O sea que nosotros tenemos mucha mayor cantidad de carbono en nuestro cuerpo y realmente estamos formados de carbono. Es por eso que, por ejemplo, cuando nosotros morimos dentro del ciclo, tenemos la opción de que nos lleven a cremarnos y al final lo que queda son cenizas de carbono. Lo mismo pasa con un árbol. Usted agarra un árbol y usted pone una rama, usted la quema, al final quedan cenizas. Y así con todos los compuestos orgánicos, al final quedan cenizas, que son una serie de combinaciones de otros elementos, pero que el principal elemento es el carbono. Incluso cuando queremos hacer análisis para entender, por ejemplo, huesos que se encuentran en excavaciones, y no sabemos de qué era, podemos hacer una prueba que se llama de carbono 14 o carbono reactivo para entender o para comprender y tratar de dilucidar a quién perteneció y cuántos años tiene ese organismo. Entonces, todas estas son características que podemos encontrar dentro de los seres vivos. Y pues como les decía antes, hay formaciones y comenzamos con el nivel subatómico, que está formado por protón, neutrón y electrón. Cada organismo tiene estas características y a nivel subatómico se forman un átomo por protones, que son cargas positivas, neutrones, cargas neutras, y electrón, que es la carga negativa. Entonces todo esto va a formar a nivel atómico, donde vemos un átomo, por ejemplo, de hidrógeno, carbono, nitrógeno y oxígeno. La unión de esos átomos va a formar moléculas. Aquí lo vemos, por ejemplo, aquí a nivel de átomos había un hidrógeno. ¿Qué tiene el hidrógeno? Tiene protones, características positivas, cargas positivas.
Ahora, la unión de dos átomos de hidrógeno más un átomo de oxígeno que tiene carga negativa forma una molécula. ¿Cómo se llama esa molécula? Una molécula inorgánica fundamental para nuestro cuerpo y para todos los organismos. Agua o H2O. Y así también se van uniendo muchas más moléculas y forman la glucosa, que no es más que el azúcar. Y también forman el ADN, que es donde está almacenada nuestra información genética o nuestra molécula de información genética. Cuando se unen esas moléculas, forman entonces organelos. Esos organelos, como la mitocondria, donde ocurre la respiración celular, el cloroplasto, donde ocurre la fotosíntesis en plantas y bacterias, y el núcleo, que es donde una parte de la célula procariota, donde se almacena la información genética, es decir, el ADN. Y luego la unión de esos organelos comienza a formar entonces el nivel celular. Un ejemplo de una célula importante dentro de nuestro cuerpo, de los millones que hay, es la neurona, que es la encargada de llevar toda la información o transmitir la información nerviosa dentro del cuerpo humano. Entonces luego esa unión, la unión de todas esas estructuras, esas células va a formar tejidos. Por ejemplo, el tejido epitelial, el tejido conectivo, todos los tejidos que tienen nuestro cuerpo, el cuerpo de los animales y el cuerpo incluso de las plantas, porque las plantas también tienen tejidos, nada más que tienen otros nombres, meristemático y otros más. Y la unión de esos tejidos va a formar órganos, por ejemplo, el cerebro, el hígado. En las plantas serían los órganos, por ejemplo, el tallo, la raíz, las hojas, flores, fruto. La unión de esos órganos forma un sistema de órganos. En el caso de los animales está el sistema nervioso, el sistema digestivo, el sistema respiratorio, entre otros. Y luego todos esos órganos van a formar un organismo. Ya eso es lo que somos nosotros, un organismo. Entonces, en resumen, cada uno de esas características son importantes para definir a un ser vivo. Ahora, todo ser vivo, incluyendo plantas, animales, hongos, bacterias, protozoarios, pueden vivir en poblaciones. Y en población, una población no es más que conjuntos de individuos de una misma especie. Por ejemplo, una población de perros, una población de gatos, son de la misma especie. Pero ya cuando esos gatos viven mezclados con otros, por ejemplo, con perros, con caballos, ya eso se transforma en una comunidad. ¿Por qué es una comunidad? Porque son organismos de diferentes especies. En su casa, ustedes, como somos de la misma especie, cada uno de ustedes son una población. Viven todos allí juntos, puro ser humano, dentro de la casa es una población. Pero cuando ya usted compara su casa, los árboles, los animales, ya eso es una comunidad, porque hay organismos de diferentes especies, incluyendo plantas, incluyendo perros, gatos, el ser humano, que es el Homo sapiens sapiensis, y otros más. Ahora, esa interacción con los ríos, con las plantas, con las quebradas, con las montañas, con el clima, todo eso forma un ecosistema. Y eso es importante. Y todo lo que reúne la Tierra, la superficie de la Tierra, todo lo que involucra el clima, la temperatura, todo eso es la biosfera. Esos son conceptos importantes que a veces las personas se confunden un poco, pero que es importante tenerlos claros. El término de población, comunidad, ecosistema y biosfera. Y este es un ejemplo clásico de cómo podríamos ver la organización ecológica de todos los seres vivos. Entonces, este es un organismo, es uno solo, es un individuo, es un lobo, pero cuando ese lobo está con otros lobos, forma una población. ¿Y por qué es una población? Porque ya lo hemos definido anteriormente. Una población no es más que un conjunto de individuos de una misma especie. Y como es de la misma especie, puros lobos, entonces eso que uno dice, una manada de lobos, eso se llama población. Ahora, cuando esos lobos interactúan con árboles, con conejos, con otros animales más de otras especies, eso se define como una comunidad.
Y esos lobos, otros organismos, el ambiente no vivo, es decir, roca, viento, aire, temperatura, forman un ecosistema. Y todo el conjunto, una biosfera. Ese es el ejemplo de lo que hemos explicado anteriormente. Entonces, la ecología viene a ser estudios para entender el comportamiento de los organismos dentro de un ecosistema. Y la ecología toma en consideración factores bióticos, es decir, la relación entre esos organismos, entre esos animales, porque, por ejemplo, en un ecosistema puede ser que las ranas se comen a las mariposas o insectos, pero a esa rana se la come una serpiente. Y a esa serpiente se la come, como lo vemos aquí, se la puede comer un ave. Y a esa ave se la puede comer un zorro y así. Pero al zorro también se lo puede comer un tigre. Entonces, dentro de la cadena alimenticia hay interacciones y esos son factores bióticos. Esas interacciones entre esos animales, entre esas plantas o entre el ser humano son factores bióticos. Pero aparece otro componente dentro del ecosistema, es el componente abiótico. ¿Y qué es el componente abiótico? Bueno, son aquellas características no vivientes, por ejemplo, pero que sí son importantes dentro del ecosistema. Por ejemplo, la luz, la temperatura, la precipitación, es decir, la lluvia, los vientos, el agua, la disponibilidad de agua, es importante. ¿Cómo sabemos que eso es importante? Pensemos en un ecosistema, en un bosque, pero si en ese bosque no hay agua, los animales van a morir. Si en ese bosque hay fuego, los animales van a morir. Si en ese bosque hay demasiada brisa y se caen todos los árboles, todas las aves que vivían en los árboles van a morir. Y por ende, los otros animales que dependían de ellas van a morir. Entonces, las características abióticas, volviendo a resumir, agua, temperatura, precipitación, viento, humedad, fuego, todo eso que no tiene vida, son importantes y determinantes dentro del ecosistema, de cualquier ecosistema. ¿Cómo lo sabemos? Veamos un ejemplo. En los desiertos no llueve, alta temperatura, poca humedad o baja humedad. Entonces eso genera que las plantas no puedan vivir cualquier tipo de planta. Sí viven algunas, pero que tienen adaptaciones. Y así sucesivamente muchos organismos no pueden subsistir o vivir ahí, como no todos los animales pueden vivir ahí porque no hay disponibilidad de alimento o de agua. Entonces esas son características importantes. El crecimiento, la capacidad que tienen todos los animales, las plantas de crecer, es otra característica de los seres vivos. Reproducirse no es más que dejar descendencia fértil para las siguientes generaciones, pero hay dos formas, asexual y sexual. La asexual es aquella en la cual a partir de un solo progenitor se da origen a un individuo, mientras que la sexual es la que hay intercambio de información genética de un macho y de una hembra. En la sexual, la hembra se divide y da origen a otro. O no necesariamente la hembra, el individuo se divide y da origen a otro que es idénticamente a él, genéticamente hablando. Y hay diferentes mecanismos de reproducción asexual. Por ejemplo, tenemos por bipartición, por división simple, como ocurre en muchas bacterias, por gemación, sale una gema o como una gemita y a partir de eso sale otro organismo. Y también esporulación, o sea, salen esporas que son asexuales. ¿Cuál es la importancia o cuál es la desventaja que tiene cada uno? Bueno, que en la asexual el organismo que sale es idéntico al progenitor, pero no hay recombinación genética, es decir, no hay intercambio genético para mantener la variabilidad genética. Sería lo mismo que a cada uno de nosotros salga un hijo idéntico a nosotros, va a crecer un niño pequeño y va a salir idéntico a usted. Eso es una reproducción asexual. Esa va a ser básicamente una copia idéntica a usted. No hay variabilidad. Sin embargo, entre los seres humanos, nosotros lo que hacemos es que el óvulo de mamá más el espermatozoide de papá y forma un organismo o un niño que se puede parecer, pero que es diferente. Eso mantiene la variabilidad genética. Esas son características de los seres vivos. Y bueno, esto es lo que hemos dicho, que también puede ser que haya, para que se dé origen a un organismo, hayan dos progenitores diferentes.
Puede ser que este sea mamá y este sea papá. Pero en las plantas, en una misma planta, pueden estar ambos progenitores. Por ejemplo, en el papo, una flor muy común que hay en casi en todas sus casas, aquí está. Esto que ven aquí en amarillo, ¿lo pueden ver? ¿Pueden ver en la flor bien? Sí. Bien. Esto que está aquí en amarillo es la célula sexual masculina. Y lo que está aquí arriba, esto que está aquí arriba, que son 5, es la parte reproductora femenina. Entonces, en una misma flor tenemos el polen, que es la célula sexual masculina, y aquí tenemos el tubo polínico, o el tubo a donde el polen entra, baja y llega hasta aquí abajo, en donde hay una estructura que se llama el ovario. Y en el ovario están los óvulos, se fecundan y se da origen a la semilla, al fruto. En el fruto está la semilla y se da origen nuevo, cae al suelo y se da origen a un ser vivo nuevo. Entonces, en una misma planta puede estar ambos. Mientras que generalmente en los animales, pues hay hembra y hay macho cuando ocurre de forma asexual. Sexual, perdón. La respuesta a los estímulos, irritabilidad, es una característica típica de los seres humanos, de las plantas, de los animales, es decir, adaptarse al medio. Si hace mucho frío, el cuerpo genera adaptaciones. Si hace mucho calor, también. Si el lugar es muy seco, siempre hay estímulos que uno se da cuenta, que los animales se dan cuenta, y eso genera que hayan cambios o que hayan adaptaciones dentro de los organismos. Eso es muy importante dentro del ser humano porque, por ejemplo, si viajamos a otro país o si vamos a un lugar, vamos a Boquete más frío, nuestro cuerpo tiene que comenzar a adaptarse, pues porque los cambios de temperatura generan que se tenga que adaptar, y a veces vemos que sentimos que cuando bajamos de Boquete, cuando llegamos acá sentimos demasiada calor, nos sentimos como afiebrados. Eso es una respuesta o de parte de la irritabilidad que tiene nuestro cuerpo, y es una característica que hay de los seres vivos. También las plantas tienen características de respuesta, y es que cuando, por ejemplo, te pones una planta a la sombra y la planta necesita sol y el sol sale por algún lado, usted ve que la planta se inclina hacia un lado, y eso se llama fototropismo. No es más que moverse en busca de luz. Cuando usted ve una planta así que está como doblada buscando el sol, eso se llama fototropismo, movimiento en búsqueda de luz. Y esas son otras características de irritabilidad. Aquí vemos esta imagen, cómo se da fototropismo, cómo se mueven las plantas hacia un lado. Y también otras plantas tienen la característica que se pueden agarrar, como quien dice, literalmente hablando de estructuras para poder crecer, como en el caso de los ñames, de los otoes, que ustedes ven que tienen una estructura que se llama zarcillos, que está creada para agarrarse e ir, como quien dice, escalando en diferentes estructuras. Todas esas son características que tienen las plantas. También hay algunos animales que se mueven, como quien dice, trabajando en orientaciones o trabajando en forma de respuestas a estímulos, y eso se llama taxismo. Y así hay muchas características de respuestas o irritabilidades que tienen los organismos. Se pueden mover en búsqueda de luz, por sensores, por señales químicas. Todas esas características se conocen como irritabilidad, que ustedes van a poder ir checando aquí, cada una de ellas en el PDF. El metabolismo, como alguien lo dijo, todos los organismos tenemos la capacidad de digestión, de respirar, de producir, es decir, síntesis, y hay diferentes tipos de metabolismo, y donde ocurre, por ejemplo, tenemos la fotosíntesis, donde tenemos la respiración celular, que puede ser aeróbica, que puede ser anaeróbica, la producción de productos, de sustancias, de hormonas, de vitaminas y otras sustancias más. Todo eso incluye metabolismo. Entonces, esa es otra característica de los seres vivos. La homeostasis, que no es más que una regulación balanceada entre el medio y tu entorno, tu cuerpo. Por ejemplo, cuando vemos que estamos en un lugar que es muy caliente, inmediatamente nuestro cuerpo o cualquier animal, una planta, lo que hace es tratar de liberar agua para refrescar el medio circundante, y eso es lo que nos ocurre cuando sudamos. Cuando sudamos es porque está demasiado caliente el exterior y el cuerpo necesita mantener un equilibrio entre interior y exterior. Y eso es lo que se conoce como homeostasis. Las plantas también hacen lo mismo y liberan agua. El problema es que a veces liberan mayor cantidad de agua de lo que pueden obtener del suelo. En el cambio, nosotros si tenemos agua podemos seguir tomando, o los animales, pero las plantas no. Entonces ahí es donde está un poquito la diferencia.
¿Alguna pregunta? A ver, ¿cuáles son las características en resumen de los seres vivos? ¿Cuáles son las características de los seres vivos? Ninguno, se fueron. Serían nacer, metabolismo, homeostasis, crecimiento y desarrollo, reproducción y creo que me falta alguna, pero ya ni sé cuáles son. Irritabilidad. Ajá. Y Ok, ¿cuáles son los tipos de reproducción que hay? A ver, que mencionamos. Sexual y asexual. Sexual y asexual. ¿Cuál creen ustedes que es más beneficiosa? ¿La asexual o asexual? ¿En qué sentido? Beneficiosa en términos de variabilidad genética. La sexual. 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 ¿Por qué crees que es más beneficiosa la sexual? La sexual porque se combinan las dos partes de los genes. Claro, se combina la parte de los genes. ¿Y la sexual, por qué es tan utilizada entonces? Por ejemplo, en plantas, ¿por qué es tan utilizada la reproducción asexual? Porque no tienen la posibilidad de reproducirse sexualmente y les tocó evolucionar de esa manera, de reproducción asexual. Sí, probablemente. También tiene que ver con el tiempo de la reproducción. Probablemente sea un poco más rápida, más eficiente, entre comillas. Y, por ejemplo, es una copia exacta, ¿no? Sería lo mismo que yo tengo una copia, tengo esta copia, se la pueden ver, y la paso por una fotocopiadora y me va a salir otra copia idéntica a ella. Entonces, eso es reproducción asexual. ¿Que hay diferentes? Sí, pero es una copia exacta al progenitor, mientras que la reproducción sexual ya hay intercambio de información genética y hay más variabilidad. Pero al final lo importante o lo que naturalmente quiere el organismo es dejar descendencia fértil o descendencia que pueda volver a reproducirse y pues mantener esa variabilidad genética. Por ejemplo, nosotros ahorita aquí estamos, cada uno de nosotros, no sé si alguno tenga hijos o no tenga, o tenga los planes de tener, pero ya sea usted, su hermano o alguien tiene hijos y esos hijos van a tener más hijos y de aquí a unos 300 años ninguno de nosotros va a estar, pero van a estar nuestras descendencias pues muy lejanas y que van a llevar información genética nuestra. En la reproducción asexual no va a pasar, no pasa eso porque tu descendencia lleva tu misma información genética, pero no lleva una variabilidad genética y se va como perdiendo la variabilidad genética. En las características de irritabilidad, haciendo un resumen, pues son características que tenemos todos los seres vivos y pensemos en una planta, cuando usted tiene una planta en su casa y usted lo está sembrando y usted no le riega agua, no le agrega agua por 2 días, la planta, como el medio está muy caliente, ella libera agua, pero no tiene cómo tomar porque usted no le pone agua. Entonces la planta se marchita y pues hasta se muere, porque hay un punto en el que se llama el punto de pérdida de conductividad del agua, en que ya la planta no es capaz de volver a retomar por más agua que le ponga, porque se ha dañado todo el sistema de conducción de agua y ya, pues, como quien dice, no tengo la fuerza para tomar agua del suelo y ya, pues, me morí. Entonces te dice que por más que le puse agua, ya la planta estaba muerta, ya había perdido su capacidad de conductividad de agua. ¿Cuáles son las otras características más relevantes que consideran ustedes de los seres vivos? ¿Cuáles son las características más relevantes? Bueno, en mi opinión, características relevantes sería que cada uno contribuye directa o indirectamente al mantenimiento del planeta.
Claro, del entorno, del ecosistema, como le hemos hablado. Muy bien. Ahora que tocaste ese tema, si yo coloco una imagen de 5 caballos, eso sería, ¿cómo lo podría definir? ¿Como una población, un individuo, una especie o un ecosistema? ¿Está diciendo qué? Repite la pregunta, por favor. Si yo coloco una imagen de 5 caballos juntos, ¿cuál sería la mejor respuesta? ¿Una población, un individuo, una especie, un ecosistema? ¿Cuál sería la mejor respuesta? Una población de caballos, porque son... Claro, una población, porque son organismos de vida. Muy bien. Bien. Me alegra que hayan podido entender ese concepto que es muy importante que lo definan. Entonces, las asignaciones que tienen, pues en casa ahí van a tener unas lecturas, pueden investigar sobre los tipos de reproducciones únicas que hay o no comunes en animales y plantas. Eso es muy importante. Por ejemplo, los caballitos de mar. ¿Qué pasa con los caballitos de mar? Estoy dando ejemplos. ¿Qué pasa con las plantas insectívoras que hay aquí en Panamá, aquí en Boquete? Hay bastante plantas de estas, cómo se alimentan. Le decimos las plantas carnívoras. Cómo se alimentan, qué crean, la rentabilidad, cómo hacen esas estrategias. Y ahora hemos hablado del mensual, que es el jueves, de 6 a 8. Y la prueba o el taller que es sumativo, o sea, que lleva nota, que va a estar en la plataforma, es que van a hacer un resumen ejecutivo de unas lecturas que están brindadas en la plataforma. En la plataforma ya está un documento, 2 lecturas, que son esta y esta que está aquí. Y ustedes con eso van a hacer un resumen ejecutivo. Profe, ¿y qué es un resumen ejecutivo? Bueno, es un resumen, pero que tiene unos pasos. Pero de todos modos, yo le dejé el formato del resumen ejecutivo en la plataforma. Ustedes van a leer, se van a sentar y van a leer estas interesantes lecturas y luego van a hacer un resumen en el formato ejecutivo de lo que aprendieron de esta lectura. Y les va a servir también la presentación de hoy para guiarse. Y podemos hacer pues, antes de seguir, ¿tienen alguna pregunta sobre la tarea? Sí, profe. Esa está en documentos. Ajá, en los documentos está esta lectura en un archivo y también está el formato para hacer un resumen ejecutivo. ¿Alguien más? ¿Qué tengo que hacer? Bueno, me siento con esto unos 20 minutos o menos a leer. Leo esto, subrayo y entonces luego voy y hago mi resumen de qué fue lo que aprendí, de las características. Ahí habla sobre características de los seres vivos, de cómo hacen por ejemplo, este tiene que ver con la reproducción. Van a ver cómo las abejas cargan el polen y eso del mundo mágico de por qué hay tantas plantas en el mundo que está relacionado con los animales, con el agua, con la forma de cómo se reproducen. Y eso ha permitido el éxito reproductivo de la planta o la colonización en lugares increíbles y remotos. Y acá también habla un poquito de por qué conservar, por qué hay que conservar la biodiversidad, cuál es la función. Bien, vamos a hacer este pequeño test aquí. Ustedes van a responder si sí o no sobre las preguntas. Planta, vamos a poner una planta, un nombre de una planta. Digamos un nombre de una planta que ustedes conozcan, de un árbol. Cualquiera, el que les guste. Roble. Roble. Vamos con el roble. Entonces, la pregunta aquí es, el roble tiene diferentes partes, es decir, tallo, raíz, hoja, produce flores, produce frutos, ¿sí o no? ¿Sí o no? Sí, profe. Sí. Irritabilidad.
responde a estímulos. Es decir, cuando está el sol muy caliente, las hojas se marchitan, si no le pones agua, se mueren, ¿sí o no? Sí, profesor. Ok, tiene homeostasis, es decir, responde a condiciones externas para mantener el equilibrio, ¿sí o no? Sí, Los profe. demás, se alimenta, el roble se alimenta, esa planta se alimenta. No. ¿Qué dicen los demás? Sí se alimenta ¿Cómo se alimenta? por fotosíntesis. Fotosíntesis. ¿Y qué más? Por los nutrientes en la tierra. Muy bien, nutrientes en el suelo más la fotosíntesis se alimenta la planta, entonces el gancho, sí. Crecimiento, ese roble crece, Sí crece. sí crece, se reproduce, Sí, mediante semillas. se adapta a lugares, es decir, a lugares con más agua, menos agua, ¿sí o no? Sí, Bien, entonces en resumen, ¿el roble es un ser vivo, sí o no? pues sí. ¿Qué dicen los demás? Sí. Claro, es un ser vivo porque cumple con cada una de las características que tiene un ser vivo. Asimismo, podemos poner un animal como un insecto, podemos poner el ser humano y podemos poner diferentes organismos como un virus. Y aquí entraría, si pusiéramos un virus aquí, ¿el virus tiene diferentes partes? Sí. ¿Responde a estímulo? No. O sí, pero dentro del ser humano. Entonces ahí es donde entra la controversia, porque el virus no es capaz de reproducirse por sí mismo, necesita una célula hospedera, y es la del ser humano, la de la planta, la de la bacteria, de lo que sea. Se alimenta, también depende de un hospedero. Crece, depende del hospedero. Entonces por eso es que los virus no son considerados como tal seres vivos, pero forman parte y están ahí dentro, porque llegan y son parásitos de los seres vivos. Ahí es donde entra la controversia de por qué los virus no son considerados seres vivos. Una Ok. pregunta, profesor. Entonces, ¿los parásitos no son considerados realmente seres vivos? Los parásitos sí son considerados seres vivos, porque ellos sí tienen estructura, ellos sí responden a estímulos, sí hacen homeostasis y sí se alimentan. Pero lo que le concede parasitismo es que se alimentan de alguien y lo afectan. Entonces hay parasitismo, porque por ejemplo, si han visto plantas parásitas que viven en los plantas, como el ahorcapalo, no sé si conocen el ahorcapalo lo que hace es que crece, se alimenta de todos los nutrientes de la planta hospedera y lo mata. Entonces es un parásito porque lo mata. No hay un equilibrio y los parásitos lo que hacen es que llegan, entran por ejemplo en el intestino delgado y comienzan a chupar todos los nutrientes, la sangre y van enflaqueciendo al niño, a la niña, a la persona hasta que lo pueden matar. Por eso es un parásito, pero sí es un ser vivo porque él crece, se reproduce por sí solo, solamente que se alimenta de algo y mata a otra persona y ese es un parásito.